Una noche, una pequeña nave espacial se estrelló en la granja de la familia Breyer. Dentro había un bebé, y sin dudarlo, Tori y Kyle decidieron adoptarlo. Tori, que había soñado durante mucho tiempo con tener un hijo, estaba encantada y adoraba al niño, llamándolo Brandon. Brandon creció siendo excepcionalmente inteligente, aunque sus compañeros de clase a menudo se burlaban de él. Cuando Brandon cumplió 10 años, comenzó a escuchar voces extrañas, hablando en un idioma desconocido. Al escuchar estas voces, entraba en un estado de trance, lo cual preocupaba mucho a Tori. Una noche, ella encontró a Brandon cerca del sótano donde estaba escondida la nave espacial alienígena. Él estaba tirando violentamente de las puertas, murmurando palabras ininteligibles que sonaban más como gruñidos que como habla humana. Alarmada, Tori lo tocó, sacándolo del trance. Brandon estaba completamente desorientado, incapaz de explicar lo que estaba haciendo o dónde se encontraba. Al salir del sótano, un siniestro resplandor rojo emanaba de la nave espacial debajo de las tablas del suelo. Tori y Kyle descartaron el incidente como sonambulismo. Con el tiempo, Brandon descubrió que tenía habilidades sobrehumanas, fuerza e invulnerabilidad al daño. En su cumpleaños 12, la familia Breyer celebró en un pequeño restaurante, acompañados por su tía Mary Lee y su tío Noah. Brandon estaba encantado de recibir un rifle de caza como regalo. Sin embargo, Kyle se opuso, diciendo que era inapropiado para un niño, e intentó quitárselo. Por primera vez, Brandon faltó al respeto a sus padres adoptivos, arruinando la celebración. De regreso a casa, Tori defendió a Brandon, diciendo que era un comportamiento típico de adolescentes. Le recordó a Kyle que ellos habían actuado incluso peor a esa edad. Kyle aceptó a regañadientes y sugirió un viaje de campamento familiar para estrechar lazos con Brandon. El día del viaje, Kyle encontró a Brandon profundamente pensativo, tan distraído que no se dio cuenta de que estaba masticando un tenedor de metal. Mientras tanto, Tori fue a la habitación de Brandon para coger una chaqueta, pero descubrió una inquietante colección de recortes de revistas. Al principio, mostraban mujeres hermosas, pero al mirar más de cerca, encontró diagramas quirúrgicos e incluso fotografías de órganos humanos. Impactada, Tori le pidió a Kyle que hablara con Brandon sobre el inquietante descubrimiento. Durante el viaje de campamento, Kyle sacó torpemente el tema de crecer, tratando de asegurarle a Brandon que sus sentimientos emergentes eran normales para su edad y que no había nada de qué avergonzarse. Brandon no respondió, dejando a Kyle inseguro de si el mensaje había llegado. Esa misma noche, Brandon se escabulló y fue a la casa de su compañera de clase, Caitlin Kipling. Usando su supervelocidad y capacidad de volar, encendió repetidamente la música en su portátil, aterrorizándola. Cuando Caitlin lo vio escondido detrás de la cortina y gritó, su madre corrió a la habitación, pero no encontró a nadie. De vuelta en la granja, Kyle nota a Brandon sentado sobre algunas gallinas. Le pregunta a Brandon si está bien, y Brandon reconoce tranquilamente que lo está. Entran a la casa. Más tarde, Tori y Kyle salen y descubren que todas las gallinas han sido asesinadas. Tori sospecha de un lobo, pero Kyle cree que Brandon es el responsable, señalando que él estuvo allí antes. Al día siguiente en la escuela, Brandon y sus compañeros participan en un ejercicio de confianza. Caitlin, nerviosa por los eventos de la otra noche, no dice nada. Durante el ejercicio, Brandon cae al suelo, después de que un compañero no logra atraparlo. Aunque no está herido, Caitlin se niega a ayudarlo, llamándolo pervertido. Brandon lo niega, pero el entrenador obliga a Caitlin a asistirlo. Mientras lo hace, Brandon de repente le aplasta la mano, dejándola gritando de dolor. Más tarde, en la oficina del director, Tori intenta explicarle a la madre de Caitlin que Brandon lo siente y que los accidentes ocurren. Sin embargo, la madre de Caitlin no está convencida y exige que el sheriff arreste a Brandon. El sheriff se niega, diciendo que Brandon será colocado en sesiones especiales en la escuela en su lugar. Brandon se sienta en silencio mientras los adultos discuten. La madre de Caitlin afirma con enojo que un psicópata dio a luz a Brandon, pero Tori lo defiende. Mientras la familia se va, Brandon le lanza a la madre de Caitlin una mirada amenazante. Ese mismo día, la madre vio a su hijo dibujando algunas imágenes muy sospechosas, similares a un traje de Spider-Man, y también símbolos, como si quisiera convertirse en el nuevo Superman. Superman, malvado. Esa noche, Brandon escucha a Kyle y Tori hablando sobre él. Más tarde, Tori lee sobre meteoritos y nota algo inusual sucediendo en el granero. Ella corre afuera y encuentra a Brandon levitando, rodeado por una luz resplandeciente del meteorito. Brandon canta, «Toma el mundo». Cuando Tori se acerca, él cae y se corta la mano con el meteorito. Tori intenta calmarlo, pero Brandon se enfurece,
gritando que vino del cielo y acusando a Tori de mentirle. Él se marcha furioso. Tori le cuenta a Kyle lo que Brandon descubrió. Mientras tanto, Brandon camina solo, gritando de frustración y disparando láseres de sus ojos. Más tarde, Brandon visita a Caitlin en su habitación. Mientras ella escribe en su portátil con la mano no lesionada, Brandon la tranquiliza diciéndole que no tenga miedo y le recuerda lo especial que es él. Caitlin le dice que su madre no quiere que hable con él, pero Brandon responde ominosamente que él se encargará de eso. Deja una flor en su escritorio y se marcha. En el restaurante, la madre de Caitlin cierra el local, pero siente que algo anda mal. Ella nota diagramas en las ventanas, similares a los que Brandon había dibujado en su cuaderno. Las luces parpadean antes de que las ventanas se rompan de repente, y un fragmento de vidrio le hiere el ojo. Presa del pánico, agarra un bate de béisbol y se retira al refrigerador, cerrando la puerta con llave. Brandon usa su visión láser para quemar la puerta y la arranca. La mira amenazadoramente antes de cargar contra ella y presumiblemente matarla. A la mañana siguiente, Brandon asegura a sus padres que todo está bien. Mientras tanto, en el restaurante, un sheriff y su ayudante investigan la muerte de la madre de Caitlin y encuentran uno de los diagramas de Brandon en la ventana. Más tarde, Mary Lee, quien también es consejera, intenta hablar con Brandon, pero él se mantiene distante y se niega a explicar su comportamiento. La sesión no lleva a ninguna parte y Mary Lee considera informar a la policía. En un bar, Kyle habla con sus amigos sobre la lesión de Caitlin y comienza a sospechar que Brandon podría ser un monstruo. Mientras tanto, en casa, Mary Lee experimenta luces parpadeantes en el baño. Brandon la visita más tarde, pidiéndole que no vaya a la policía, diciendo que no terminaría bien para nadie. Mary Lee le dice que se vaya a casa y Brandon se va. O eso parece. Él se queda afuera de su ventana, observándola mientras envía un mensaje a Noah. Más tarde, Brandon se cuela vistiendo su disfraz. Cuando Noah regresa a casa, encuentra a Brandon escondido en el armario. Él escolta a Brandon afuera y amenaza con contarles a sus padres. Mientras Noah carga su camioneta, Brandon de repente lo lanza contra la puerta del garaje. Noah se sube a su camioneta y se aleja, aterrorizado, pero se da cuenta de que Brandon lo está siguiendo. La camioneta de repente se desvía fuera de control y pierde potencia. Noah intenta reiniciarla, pero ve a Brandon aparecer frente a él, lo que le hace gritar. Brandon levanta la camioneta en el aire, la levita brevemente y luego la estampa de nuevo contra el suelo. El choque resulta en que la mandíbula de Noah se rompa de manera espantosa. Mientras Noah yace muriendo, Brandon tranquilamente talla uno de sus símbolos en el suelo, usando la sangre de Noah. Brandon regresa a casa, afirmando que estuvo jugando al fútbol todo el tiempo. Él explica que perdió su camisa porque fue acosado. Esa noche, Kyle tiene una pesadilla sobre cómo Tori encontró a Brandon de bebé en el meteorito y decidió adoptarlo. En el sueño, los ojos de Brandon de repente brillan con láseres, sobresaltando a Kyle y despertándolo. Una llamada telefónica interrumpe sus pensamientos, y Kyle y Tori son convocados al hospital, donde Mary Lee les dice que Noah ha sido asesinado. Ella revela que Brandon la visitó antes de la muerte de Noah, lo que preocupa profundamente a Kyle. A la mañana siguiente, Kyle y Tori informan a Brandon sobre la muerte de Noah. Brandon responde fríamente con «Está bien», dejando a Kyle sospechoso. Kyle acusa a Brandon de estar involucrado, pero Tori intenta calmarlo. Brandon de repente empuja a Kyle hacia la despensa, rompiendo las puertas. Tori envía a Brandon lejos, tratando de manejar la tensión creciente. Más tarde, Kyle descubre la camisa de Brandon con sangre y la toma en secreto. Se disculpa con Brandon por lo de antes, pero Brandon simplemente responde con otro indiferente «Está bien». Kyle comparte su descubrimiento con Tori, pero ella se niega a creerle. Mientras tanto, el sheriff investiga la muerte de Noah y encuentra similitudes entre los diagramas que Brandon dibujó y los símbolos encontrados en la escena. Tori intenta consolar a Kyle, quien revisa las viejas tarjetas de cumpleaños de Brandon, luchando por aceptar lo que está sucediendo. Al día siguiente, Kyle decide llevar a Brandon a un viaje de caza. Mientras están en el bosque, el sheriff visita a Tori para mostrarle pruebas que vinculan a Brandon con los incidentes. Tori sigue en negación, pero está visiblemente afectada por las fotos. De vuelta en el bosque, Kyle y Brandon siguen las huellas de los ciervos, y Kyle deja que Brandon camine adelante. En casa, Tori encuentra el cuaderno de Brandon, que contiene los mismos diagramas de las escenas del crimen, bocetos de su disfraz, el fragmento de vidrio en el ojo de la camarera y dibujos de personas muertas. Junto a las palabras, «Toma el mundo». Al darse cuenta de la verdad, Tori entra en pánico. Mientras tanto,
Kyle apunta y dispara a Brandon, pero la bala rebota inofensivamente en su cabeza. Un sorprendido Brandon mira a Kyle, quien frenéticamente intenta recargar. Antes de que Kyle pueda disparar de nuevo, Brandon desaparece. Kyle corre por el bosque en pánico, pero Brandon, ahora con su capucha puesta, vuela alrededor y lo provoca. Finalmente, Brandon derriba a Kyle, obligándolo a sentarse. Kyle intenta disculparse, pero Brandon dispara láseres desde sus ojos, matando a Kyle instantáneamente. De vuelta en la casa, Tori intenta frenéticamente llamar a Kyle, pero no hay respuesta. Finalmente, Brandon responde su llamada, diciendo fríamente que Kyle se ha ido y que él está volviendo a casa. Aterrorizada, Tori llama al 911, pero Brandon vuela por la casa a una velocidad increíble, destruyéndola. El sheriff y su ayudante llegan en respuesta a la llamada de emergencia, solo para encontrar la casa en ruinas. Tori sale afuera mientras el sheriff la llama, pero antes de que pueda explicar, Brandon ataca y destroza al sheriff. Presa del pánico, Tori y la ayudante se retiran dentro de la casa. Tori se esconde arriba mientras la ayudante busca a Brandon. Ella solicita ayuda, pero es emboscada por Brandon, quien la mata, brutalmente. Al oír los ruidos, Tori permanece en silencio mientras Brandon la busca. Ella escapa por una ventana y cae al suelo. Luego corre hacia el granero donde se guarda el meteorito. En el granero, Tori recuerda cómo el fragmento del meteorito hirió a Brandon antes. Ella agarra un fragmento, solo para tropezar con el cuerpo de la camarera. Escondiendo el fragmento, llama a Brandon, quien aparece con su capucha puesta. Tori le suplica, diciendo que él significa todo para ella. Al quitarle la capucha, Brandon la mira inocentemente. Se abrazan. Pero cuando Tori intenta apuñalarlo con el fragmento, Brandon le agarra la mano y la obliga a soltar el arma. Enfurecido, Brandon lleva a Tori a varios cientos de pies en el aire. Le da una última mirada antes de soltarla, haciendo que caiga hacia su muerte. Mientras Brandon levita en el cielo, se acerca un avión. Al día siguiente se muestra el naufragio del avión, sin sobrevivientes. Los informes indican que el avión se estrelló contra la granja, matando a Kyle y Tori. Mientras tanto, Brandon se sienta tranquilamente, comiendo una galleta, con una expresión inocente. Después de los créditos finales, las ciudades yacen en ruinas, y millones mueren a manos de Brandon.